Bueno, ya estamos al aire. Muy buenos días para todos y todas los que nos escuchan en este foro que convoca la Facultad Nacional de Salud Pública de la Universidad de Antioquia. Muchas gracias por acompañarnos en este espacio donde vamos a mirar cómo en la práctica de dos grandes ciudades se ha estado realizando eh, las debidas intervenciones frente al manejo de la pandemia COVID-19 eh, y luego acompañar de unas reflexiones sobre este importante trabajo que vienen haciendo desde la academia. El nombre mío es José Pablo Escobar Vasco. Para los que no me conocen, soy médico. eh, Trabajé muchos años con la Secretaría Seccional de Salud de Antioquia, con la Organización Panamericana y Mundial de la Salud a nivel nacional e internacional. Y soy profesor de la facultad también ya desde hace cerca de 10 años y actualmente decano. Eh, es para nosotros un honor poder contar con representantes de la eh, Secretaría Distrital de Salud de Bogotá, la doctora eh, subsecretaria de Salud, que es la doctora María Clemencia Mayorga, y su asistente, la doctora Lina Forero, además de la doctora Rita Almanza, que es la epidemióloga líder de la Secretaría de Salud de Medellín. Eh, Nosotros reconocemos que hay un esfuerzo muy grande desde el gobierno nacional y desde las secretarías de salud. En particular, reconocemos el esfuerzo de la Secretaría de Salud Distrital de Bogotá, que le ha tocado manejar la mayor complejidad frente a la pandemia, como era de esperarse, en parte por ser la capital del país y el centro pues, de movilización principal, entrante y saliente, y también el esfuerzo destacado de la gobernación de Antioquia a través de eh, sus diferentes dependencias, empezando por nuestro gobernador Aníbal Gaviria, la secretaria de Salud departamental, la doctora Lina Bustamante, la epidemióloga Marta Londoño, que viene también haciendo el papel equivalente al de la doctora Rita Almanza, y que en esta oportunidad no va no va a participar directamente, pero sí me indicó que se iba a conectar al foro. Y también un reconocimiento especial por el trabajo también organizado que ha hecho la alcaldía de Medellín en cabeza del señor alcalde Daniel Quintero y de su secretaria de salud, la doctora André Uribe. Eh, es para nosotros pues muy valioso reconocer los esfuerzos, pero como academia siempre tenemos una actitud reflexiva, constructiva, propositiva, y de eso se trata. Nosotros desde que llegó la pandemia, por ser la Facultad Nacional de Salud Pública, a través de su historia, es un hecho inédito para nosotros, digamos, desplegar un accionar especial, como lo hemos venido haciendo, con el apoyo y liderazgo de nuestros profesores, con el apoyo de nuestros estudiantes, de nuestros egresados, de nuestro personal administrativo, y como conjunto Universidad de Antioquia. La Universidad de Antioquia, eh, a través de nuestro rector y su equipo rectoral, además de los directores y decanos de todas las unidades académicas, han puesto lo mejor al servicio de la salud de nuestra ciudad, de nuestro departamento y de nuestro país. Hay esfuerzos muy destacables entonces que hay que reconocerlos, y a través de ese foro pues lo que queremos es también eh, identificar algunos asuntos claves que pensamos que a través del análisis conjunto
pueden ser luces para continuar llevando a cabo un debido análisis epidemiológico de la evolución de la pandemia y una debida apertura a los sectores productivos con toda la responsabilidad que esto requiere para el gobierno nacional, los gobiernos departamentales, distritales y locales, y sobre todo considerando que nuestro país es un país diverso, completamente heterogéneo, desigual, y que cada territorio, cada subregión hay que hacer un tratamiento especial. Ahí dejo entonces y agradezco a los profesores de nuestra facultad, a la profesora Doracel Incapié, quien va a moderar el foro, a los profesores Mónica Lopera, Gabriel Otálvaro y Román Restrepo, quienes van a intervenir luego de la presentación de las invitadas especiales, animando la reflexión en el marco del foro, a nuestra profesora Sandra Albarán, que va a trabajar en la relatoría del foro, y al equipo de comunicaciones liderado por la comunicadora Claudia Jaramillo, quienes estarán muy atentos entonces a que este foro sea muy exitoso. Bienvenidos a todos. Este es el primero de un ciclo de foros que hemos iniciado ya en el marco del Foro Permanente de Pensamiento en Salud Pública que lleva a cabo la facultad desde hace un buen número de años, y que ahora nos vamos a dedicar a mirar desde la perspectiva del deber ser frente al manejo de la pandemia y la pospandemia. Muchas gracias y muchos éxitos. Estaré atento durante todo el foro para intervenir en caso de que sea necesario. Adelante, profesora Doracel Incapié. Buenos días, muchas gracias, decano. Yo soy Doracel Incapié, yo soy profesora de la Facultad Nacional de Salud Pública. Estaré moderando este foro. Le damos un saludo de bienvenida a nuestros invitados, a quienes agradecemos su participación. Sabemos la alta carga de trabajo que tienen en este momento. También agradecemos la participación de los asistentes. Bueno, nos acompañará la doctora Lidia Forero, asesora de la Subsecretaría de Salud Pública de la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá. Desafortunadamente, la doctora María Clemenza Mayorga tuvo pues una situación de urgencia que le impidió participar y pues les envía saludes. Junto con la doctora Lidia Forero está el equipo de análisis de la situación de salud de la Secretaría Distrital de Salud. También nos acompaña Rita Almanza, líder de epidemiología de la Secretaría de Salud de Medellín, los profesores de la Facultad Nacional de Salud Pública, Gabriel Jaime Otálvaro, Mónica Lopera, Román Restrepo. Como comentaba el decano, la relatoría estará a cargo de la profesora Sandra Albarán, y Sandra Jiménez, del programa de educación continua del Centro de Extensión de la Facultad Nacional de Salud Pública, estará recogiendo las observaciones de ustedes. Este foro entonces es un inicio, busca propiciar la reflexión conjunta sobre las perspectivas de la salud pública en esta época de pandemia de COVID-19, en la época de pospandemia. Hacemos un reconocimiento a la experiencia de los equipos de salud pública de estas dos grandes ciudades, las principales ciudades del país, de Bogotá y de Medellín. Sabemos que es una discusión que se da en la marcha de la pandemia, que muchas de estas ideas que vamos a plantear acá requerirán nueva revisión, documentación, otras reflexiones en la medida en que la pandemia evolucione. Muy bien, entonces la dinámica que seguiremos es que, en primer lugar, daremos la palabra a la doctora Rita Almanza de la Secretaría de Salud de Medellín, luego Lidia Forero de la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá. Cada uno tendrá pues una participación de unos 15 minutos y luego abrirá la discusión, la reflexión, los profesores de la Facultad Nacional de Salud Pública. Invitamos a los asistentes a registrar sus comentarios, sus observaciones, sus preguntas en el chat,
porque trataremos pues como de recogerlas para la parte final de discusión sobre estos temas. Le damos entonces la bienvenida a Lidia Forero de la Secretaría de Salud de Medellín. Muchas gracias. Confundiste a la Perdón, doctora Rita primero, ¿no? sí, Rita Almanza de la Secretaría de Salud de Medellín. Gracias, Doraceli. Un saludo muy especial para ti y también para el profesor José Pablo Escobar, en representación de todas las personas de la Facultad Nacional de Salud Pública, que ha sido siempre nuestra aliada positiva en todos los casos, también a la Universidad de Antioquia. Un saludo muy especial a la doctora Lidia Forero, a María Clemencia, aunque no se encuentre presente, y le hacemos extensivo el saludo a Alejandro Gómez, secretario de Salud de Bogotá, quien también ha sido nuestro compañero en Medellín en muchas de las batallas que hemos tenido. Hágale llegar, por favor, doctora Lidia, nuestros saludos desde Medellín. Vamos entonces a compartirles un poco lo que ha sido la experiencia de ciudad y esta fotografía que acompaña siempre las reflexiones que hacemos sobre el tema de la gran aldea global. Nosotros sabemos que los ojos siempre tienen que estar puestos en los riesgos locales, pero también en los riesgos internacionales, dado que por la frecuencia de los vuelos y que cada vez mayor número de personas puede tomar vuelos a otros continentes, la presencia de riesgos en salud pública que hayan en un territorio pueden llegar fácilmente a nuestras ciudades. Hemos aprendido de sarampión a monitorear, por ejemplo, aquellos territorios donde han tenido casos autóctonos, casos locales, brotes, cuando territorios como el nuestro ya han podido eliminar. Entonces, siempre la ciudad está pendiente de monitorear todos los riesgos internacionales, las alertas, y es así como percibimos la pasada alerta que emite la Organización Mundial de la Salud por el riesgo que se estaba formando en el tema de coronavirus, aunque veíamos que China estaba un poco lejos porque nosotros no teníamos vuelos directos con ellos, habían hecho un gran esfuerzo por controlar, sabíamos que podía ser cuestión de tiempo para que un viajero llegara a nuestra ciudad. También reconocemos que los síntomas de COVID-19 pueden ser tan leves que los viajeros los pasen inadvertidos y que eso podía facilitar el ingreso del virus a nuestro país. La ciudad de Medellín tiene entonces un equipo de vigilancia epidemiológica constituida por cerca de 90 personas, entre médicos, enfermeros, auxiliares de enfermería, epidemiólogos, psicólogos, bacteriólogos también. Ese equipo viene trabajando de manera rigurosa en todos los eventos de interés en salud pública y hemos tenido la fortaleza en la ciudad de Medellín de que ellos nunca paran, aunque se hace a través de contratos con un operador que en este caso es la red pública, no se paran los contratos, siempre están disponibles y es personal entrenado también en toma de muestras de aspirados nasofaringeos. Hago mención de esto porque es una ventaja tener los equipos entrenados y estandarizados cuando hay una alerta de este tamaño. Sabíamos también que veníamos en un sistema de vigilancia de la infección respiratoria aguda inusitada en todo el país y uno justamente de los objetivos de esa vigilancia de la ira grave inusitada era percibir virus que pudieran ser nuevos, virus respiratorios nuevos. En el marco de esa vigilancia, entonces ya había muchísimos elementos en el país para empezar este trabajo de prevención y de atención en epidemiología. Lo que ven en pantalla entonces son no sé si alcanzan a ver el cursor, lo que ven en pantalla entonces es la línea de tiempo, la voy a explicar rápidamente. Nosotros entonces veníamos haciendo monitoreo de las páginas de CDC de China y de OMS, también del Ministerio de Salud de Colombia, por supuesto, y veníamos haciendo lo que se llama la fase de preparación desde que empezó enero. Muy alrededor de la mitad de enero montamos entonces una mesa técnica que le hacía revisión a todas las publicaciones científicas que iban apareciendo del virus, pues en ese momento era fundamental que tuviéramos la capacidad de entrenarnos, aprender y desaprender, porque como el virus es nuevo, todavía hay muchas cosas que creemos resueltas y que luego nos toca descartar y darnos la oportunidad de entenderlas de otra manera. El alcalde entonces de manera rápida dispone dinero suficiente para que fortaleciéramos los equipos de respuesta inmediata. Se hicieron entonces estandarización de esos equipos de respuesta
y se hizo una evaluación en toda la red hospitalaria de Medellín para determinar la capacidad de respuesta en los servicios de urgencia. El primer caso de Colombia fue diagnosticado, como ustedes lo saben, el 6 de marzo. El primer caso de Medellín se diagnostica entonces el 9 de marzo. Ese día se instala en la ciudad de Medellín lo que se llama el Centro de Operaciones de Emergencia. Es una mesa de trabajo conjunto entre el Instituto Nacional de Salud, la Gobernación de Antioquia y la Alcaldía de Medellín. Creo que ha sido una de las cosas ganadoras en que las instituciones nos integremos, porque eso ha facilitado la comunicación, la coordinación y, por supuesto, la operación en campo. Unir los esfuerzos de las dos instituciones, gobernación y alcaldía, lo hemos percibido como un factor protector y una gran fortaleza. En el lugar donde me encuentro, que es el Centro de Operaciones de Emergencia, que estamos aquí hace ya 55, 56 días sesionando, me encuentro con un equipo de cerca de 20 personas, en donde están los compañeros de infecciones asociadas a la atención en salud, del Centro Nacional de Enlace de Antioquia, de Epidemiología de Antioquia, profesionales universitarios especializados y también todo el equipo de Epidemiología de Medellín, liderado por la Subsecretaría de Salud Pública de Medellín. Tenemos entonces que en la ciudad se implementó entonces toda la activación del plan de contingencia de infección respiratoria que ya traíamos en los protocolos de vigilancia. Se activa entonces la ruta de atención. El alcalde le apostó a que las personas no salieran de sus casas. Como en ese momento teníamos, la expectativa era con viajeros, porque estábamos apenas empezando, la ciudad de Medellín dispuso unas plataformas tecnológicas para que la gente se reportara si venía de viaje y tenía síntomas. Disponíamos entonces médicos que iban hasta la casa y que evaluaban las personas. Eso fue parte del aprendizaje. En este momento los médicos evitamos que estén mucho tiempo dentro de los hogares y hacemos mucho trabajo con telemedicina, hacemos mucho trabajo telefónico y vamos a la casa finalmente a estar el menor tiempo posible para que los médicos y el personal sanitario no se expongan por mucho tiempo. Se hace entonces todo ese trabajo y lo quiero mencionar porque ha sido también otro de los elementos que hemos identificado como protectores. Medellín pasó de tener 11.000 consultas en consulta externa a tener cerca de 3.000. Entonces hay una reducción importante de personas que ya no asisten a los servicios de salud y un impacto incluso en las hospitalizaciones que han tenido una reducción del 20%. Tenemos entonces un trabajo hecho en puertos y aeropuertos y terminales, en donde estábamos apoyando todo el tema de tamizajes. También con el apoyo de Migración Colombia, ellos nos disponían las bases de datos de los viajeros y nosotros hacíamos seguimiento telefónico de estas personas cuando ingresaban al territorio. La alcaldía de Medellín implementa entonces el puesto de mando unificado para hacer direccionamiento de todo el tema de camas. La ciudad tiene una meta de implementar 1.000 camas de cuidados intensivos y como ustedes han observado en medios de comunicación, hemos venido apostándole al desarrollo tecnológico a través de plataformas digitales y también diseñando, fabricando los respiradores para abastecer no solamente la ciudad, sino también al país. Se dispuso entonces una IPS en Comodato, es un hospital de gran capacidad que se tiene como plan suplementario en caso de que las camas se vayan agotando. Hay un monitoreo constante del uso de estas camas para saber cuándo expandimos y cuándo hay que ir habilitando nuevos servicios. Se implementa entonces todo el tema de pico y cédula y hay un tema que se llama Barrio Saludable y una plataforma que se llama Medellín Me Cuida, en donde las personas se registran y hemos tenido la posibilidad de saber cómo se movilizan en la ciudad las personas sospechosas, las personas confirmadas, para tener una idea también del desplazamiento de las personas. Como estrategias, entonces, en vigilancia en salud pública hemos trabajado como en estas 3 grandes áreas, que es la vigilancia basada en eventos. Hemos hecho mucha fuerza en identificar los casos porque sabemos y estamos convencidos que un diagnóstico oportuno nos da el tiempo o la oportunidad para nosotros hacer aislamientos, cortar cadenas de transmisión, decirle a las personas que están confirmadas, les da a ellos también más disciplina en adherirse al aislamiento. Hemos visitado entonces las casas de estas personas con sospecha y tomamos muestras no solamente en la persona sospechosa, sino también en todo el grupo familiar, también su grupo laboral o contactos sociales si los tiene. Esas muestras las toma la Secretaría de Salud de Medellín con sus equipos de respuesta inmediata. Y tenemos también otras fuentes de información, como son nuestros equipos de comités de vigilancia epidemiológica comunitaria. Hemos atendido brotes en conglomerados, los hemos identificado aquí desde la sala de análisis de riesgo, haciendo el análisis de los casos que van entrando.
hacemos entonces el análisis de estos conglomerados y hemos percibido también brotes intrahospitalarios. En la ciudad de Medellín hemos tenido un total de 49 profesionales de la salud que han sido identificados con COVID-19. De estos, el 30% han sido auxiliares de enfermería, un 22% médicos, un 14% enfermeras y el resto personal administrativo. El 26% de estas exposiciones han sido ocupacionales y el resto han sido por viajes o por contactos familiares confirmados. Hemos también implementado actividades de vigilancia innovadora, como identificar la población de muy alto riesgo. Estamos yendo a los albergues, poblaciones especiales como las estaciones de policía y también las cárceles, y la vigilancia digital sindrómica que hemos trabajado a través de la APP Corona App, pero también de la plataforma Medellín Digital, y también tenemos un contact box donde las personas se reportan y tenemos esa información disponible. Lo que ven a la derecha, en la parte inferior, es las búsquedas activas de caso. Esto lo aprendimos de sarampión, entonces nosotros, cuando nos aparecen casos en zonas de la ciudad donde no tienen, las fuentes son desconocidas, vamos casa a casa, 4 manzanas alrededor de esa casa y luego vamos expandiéndonos y encontramos sintomáticos respiratorios. En estas personas tomamos muestras para estar seguros que no haya un brote y que no lo hayamos percibido. Lo que les voy a mostrar entonces rápidamente para concluir es cómo está la ciudad. Estos son nuestros datos. Como no son tasas, pueden obedecer también a la cantidad de personas en estos grupos de curso de vida. Nuestra mayor proporción de personas entonces se ha concentrado en jóvenes y en adultos. Aunque tenemos casos registrados, nuestro caso más joven es una niña de 5 años de edad. Nuestro caso más adulto ha tenido 92 años de edad. Esto que ven acá es la curva epidémica, entonces, según el origen de los casos. Observamos que al principio se veían los casos en verde, los casos importados eran el mayor número de casos y en violeta, morado, los relacionados con esa importación. Estas personas vivían en los estratos sociales más altos de la ciudad y era ahí donde estaban concentradas los casos. Lo que vemos posteriormente es que empiezan a aparecer casos de fuente desconocida, que lo vemos en rojo, y casos relacionados también con esas fuentes desconocidas y casos en estudio que estamos todavía intentando identificar su fuente. La línea entonces corresponde a los casos acumulados. Esta que está en pantalla es la misma gráfica, pero con los datos de todo el departamento de Antioquia. La gráfica que estamos observando en pantalla, lo que nos muestra en rojo es el porcentaje de casos activos. Al principio todos los casos activos por día y luego empezamos a tomarle las muestras a los 14 días posterior del inicio de síntomas y en azul empiezan a aparecer entonces los casos recuperados. Lo que ven en verde son los fallecidos, que para la ciudad de Medellín tiene una letalidad de 1 en este momento. La letalidad está en 1,3, la incidencia está en 0,67 y observamos, en Medellín está en 1,06 la incidencia y en 1,1 la letalidad. Lo que observamos entonces es cómo va cayendo los casos de activos, que es lo que observamos pues en la proporción en rojo y cómo vamos teniendo más casos recuperados de los que van realmente ingresando y eso es lo que nos ha dado de pronto un punto de equilibrio. Lo que observamos acá es en esta gráfica es dónde están las personas afectadas con COVID. Y observamos, es una gráfica también de proporciones, como primera infancia, infancia, adolescencia, están todos en casa, aunque reconocemos que ellos son grandes, digamos, ayudan a propagar la infección porque ellos lo portan, a ellos no les hace, digamos, todo el impacto, pero lo llevan a casa donde están los abuelos cuidándolos. Y lo que observamos acá entonces, en verde las personas que están hospitalizadas, en violeta los que están en cuidados intensivos y ha tenido la ciudad de Medellín 3 personas fallecidas. En total han sido requeridos hospitalización de 33 personas. En este momento hay 10 personas hospitalizadas, 3 fallecidas y 20 han tenido egreso hospitalario satisfactorio. 12 de ellos han egresado de cuidados intensivos y lo quiero mencionar porque es la mortalidad que siempre se ha observado alrededor del 50% en cuidados intensivos. En Medellín hemos tenido 2 de los 3 fallecidos con manejo en UCI, pero hemos tenido afortunadamente 12 egresos de UCI. Lo que observamos en pantalla es el video del egreso de uno de nuestros pacientes.
Es un video que puedo hacer público porque la familia lo autorizó y ustedes conocen, se trata de la cantante Fabiola Calle, de las Hermanitas Calle, es una de las personas que egresó satisfactoriamente de cuidados intensivos y ese es uno, digamos, de las recompensas que nosotros recibimos cada día en esta sala cuando aparece un recuperado, cuando una persona sale de hospitalización, cuando una persona sale de UCI. Ese es nuestro motor, es nuestra energía y es lo que nos mueve, lo que nos convoca y lo que nos mantiene aquí en pie. Con esto finalizo entonces la presentación de la ciudad de Medellín y quedo atenta a escuchar entonces a nuestros colegas de Bogotá y por supuesto si tienen algunas preguntas me imagino que posteriormente las harán. Sí, Rita, muchas gracias por tu presentación, muy interesante. Aprovechemos este último minuto para que nos cuentes, por favor, cómo han vivido la planeación y puesta en práctica de la cuarentena y el reinicio de las actividades económicas acá en Medellín. Cuéntanos, por favor, brevemente. Bueno, entonces en la ciudad de Medellín, para la apertura de la cuarentena, como sabemos es una cuarentena escalonada, lo que se hizo fue también se diseñó una plataforma en donde estos sectores que tienen la apertura, que son manufacturas y textilería y construcción, perdón, ellos tenían que presentarle a la Secretaría de Salud sus manuales de bioseguridad. Ese fue el requisito para que pudieran entrar a... ay, perdón, hay una interferencia. Para que ellos pudieran entrar a trabajar, tuvieron que presentar un manual de bioseguridad y este tuvo que ser aprobado por la autoridad sanitaria. Nosotros estamos haciendo visitas entonces a estos lugares para validar la implementación de esos, de esos manuales. Lo están haciendo a través de una plataforma que se llama Medellín Te Cuida. Esa plataforma ha integrado no solamente toda la parte del sector que está empezando a trabajar, sino también cada persona en particular. Y en esa plataforma también los sectores que ya estaban habilitados o exentos, como por ejemplo clínicas y hospitales, también tuvieron que subir sus manuales de bioseguridad, están siendo monitoreados y verificados. Entonces, con una gran expectativa, porque como mostramos en los resultados de ciudad, hemos tenido afortunadamente un buen resultado en la respuesta de la contención. Nosotros le hemos apostado a cortar cadenas de transmisión, porque como esto es un asunto de proporciones, entre más casos tengamos de personas infectadas, más proporción de graves, y entre más proporción de graves, más proporción de fallecidos. Entonces, le hemos apostado al control, a cortar cadenas de transmisión, y ahí hemos hecho el mayor esfuerzo, y por eso hemos tenido estrategias que a veces se salen un poco del lineamiento nacional, sino que la aportan por las condiciones del territorio, de manera, digamos, del aprendizaje que hemos tenido en sarampión, en tosferina, en los demás eventos transmisibles, y le hemos venido incorporando estos elementos y creo que nos ha funcionado bien. Bueno, muchas gracias, Rita. Le damos entonces la palabra a la doctora Livia Forero. Estamos revisando entonces cuáles han sido las medidas de la epidemia en la ciudad que ha facilitado y limitado, además de la puesta en control de la cuarentena y el reinicio de las actividades. Adelante, doctora Livia. Dile que te... No, para poner la presentación. Dame un minuto, pongo la presentación. Bien. Presentar pantalla. Pero la pantalla... Pero tienes ahí la presentación. Sí. Ya, Sí, sí, pon la sí. presentación. Ah, en el deporte, ¿no? En la vida real. Y activa el micrófono. Activa el micrófono y deja la presentación. ¿Cómo lo vamos a utilizar? Por eso, lo que te digo. Mira, acá tienes, si lo que quieres mirar es esto. Pero estos... El programa físico que tenemos. No sé si se ve la pantalla, ¿se ve la presentación? Todavía no, proceso de subir la presentación. Listo, ya se visualiza, pueden ampliar la imagen. Se escucha un poco de ruido del fondo. Sí. Adelante, doctora Lidia, le escuchamos. ¿Ahí estás viendo la presentación?
Sí, sí se logra visualizar. Ese PowerPoint, si de pronto logran ampliar la imagen ¿Cómo hago para ampliarla? con el modo de proyección, se puede visualizar mejor. Muy bien, adelante. Bueno, buenos días, ¿cómo están todos? Muchas gracias por participar en esta reunión. Adelante. Bueno, eh, como bien lo dijo el decano al iniciar la reunión, Bogotá ha sido por donde inició toda esta pandemia, fue por donde inició la pandemia, el primer caso fue en Bogotá, nosotros iniciamos, inicialmente el primer caso fue el 6 de marzo, sin embargo, desde el mes de febrero iniciamos las acciones en el aeropuerto. Tuvimos muchas dificultades en términos de lograr con los actores que tienen que ver con el aeropuerto, el operador del aeropuerto, la aeronáutica, las empresas, tuvimos mucha dificultad para poder desarrollar las acciones. Nosotros hubiéramos querido que las medidas fueran mucho más fuertes y que el cierre del aeropuerto se hubiera hecho antes. Ustedes en medios de comunicación identificaron, pues era una tensión que se vivió permanentemente, hasta que finalmente pues Bogotá tomó la decisión un poco ahí en discusiones de que se cerrara el aeropuerto. Sin embargo, pues ya teníamos varios casos y el 6 de marzo tuvimos el primer caso. En esta gráfica ustedes pueden ver la curva de la nación y la curva de cómo está en Bogotá. Se ha venido aplanando. Nosotros en Bogotá creo que hemos logrado un poco aplanar esa curva. En Bogotá tenemos aumentado los casos diarios, en promedio en Bogotá llevamos 4.5%, por encima está Bolívar, Valle del Cauca está por debajo con 4%, Cundinamarca 3.7% y Antioquia ustedes lo han logrado de mejor manera, estamos en 2.5%. En la proporción de casos confirmados en Bogotá y en el resto del país, según los primeros lugares de procedencia, pues en este momento ya son casos que son autóctonos. La mayoría de casos que llegaron al inicio llegaron de España, luego de Estados Unidos y luego de Ecuador. Al igual que en la nación, en Bogotá también, pues estos casos se comportaron de la misma manera. Actualmente tenemos nosotros, por definición de caso, tendríamos 31.000, casi 32.000 personas cumplen con esa definición de caso, pero solamente 3.084 han sido confirmados, lo que equivale a un 9.5% de casos positivos frente a los sospechosos. Ayer teníamos 211 hospitalizados, de los cuales tenemos el 1.7% en UCI. Estos hospitalizados corresponden al 4.9% de los casos confirmados. Y casos de muerte tenemos 118 a la fecha. La mayoría de casos están en su casa y como ustedes pueden ver en esta gráfica, no se nos han incrementado los casos de hospitalización. Nosotros no hemos tenido pico, hemos logrado como estabilizar y aún pues no tenemos como deficiencias de camas ni dificultad para atender los pacientes en hospitalización. Y el número de casos nuevos y el porcentaje de cambio diario se ha venido estabilizando, como lo pueden, desde el momento en que se tomaron
las medidas, que fue el cierre de colegios en marzo 16, el aislamiento preventivo en Bogotá que inició el 20 de marzo, ustedes saben que en la Nación inició el 24, y en la prolongación del confinamiento a partir de abril 13. Aquí tenemos los casos confirmados según fecha de inicio de los síntomas. Y por localidad hemos tenido la distribución espacial de estos casos, se nos están concentrando en 9 localidades. Y aquí es importante mencionar que los casos iniciales se presentaron en las localidades y en zonas de estratos altos, pues que es donde la gente que tiene posibilidad de viajar, pero luego estos casos se fueron pasando y las mayor cantidad de casos las tenemos en las localidades donde está la población trabajadora, población de estratos más bajos, donde estaban, digamos, la población que trabaja y que tiene mayor densidad de población. Y los contagios, pues, son mayores en esta población que vive en hacinamiento, que vive no tiene la posibilidad de aislamiento preventivo como sí estaba cuando estaban los primeros casos en estratos altos. Por grupo de edad, el grupo de 20 a 59 años concentra el 71.4% de los casos y los mayores de 60, el 18.1% tienen concentrados estos casos. Para Bogotá ha sido bastante complejo. Nosotros tenemos unos equipos nosotros contratamos las acciones de vigilancia en salud pública con las empresas sociales del Estado. Hemos ido incrementando los equipos de vigilancia. En este momento, el año pasado teníamos 800 personas en el nivel local. En este momento vamos en más de 1.500 personas y seguramente vamos a tener que incrementar en solo vigilancia en salud pública, pero a través del PIC tenemos muchas más personas, tenemos cerca de 1.000 personas más que están trabajando en este momento en otras acciones para trabajar en espacio institucional, en cárceles, en salas de retenidos, en las plazas de mercado, en corabastos, y como en determinadas zonas donde hemos tenido en este momento como más concentración de casos. Nosotros hemos tenido el 33% de los casos se nos están concentrando en estrato 3, el 27% en estrato 2, y el 13% en estrato 4, que es donde está básicamente la población trabajadora y la población que circula por la ciudad, y el 15% está en estrato 1, estrato 5 y estrato 6. Frente al personal de salud, hemos tenido ya bastantes casos. ¿Cuántos? Y las dificultades, no sabemos cuántos preguntan. Las dificultades que hemos tenido con los trabajadores de salud se nos han presentado por la no implementación de medidas de distanciamiento físico en áreas de contacto no laboral. Las dificultades se relacionan por ese contacto social que se tiene en cafeterías, pasillos, en las rutas de transporte, y hemos identificado que no están relacionadas con el trabajo. Para eso hemos venido haciendo capacitación, entrenamiento en el uso adecuado de elementos de protección personal, lavado de manos, pero sin embargo la no identificación y el diagnóstico temprano de los trabajadores de salud que hayan estado afectados, y para lo que ha impedido que tengamos un aislamiento de estos trabajadores asintomáticos que tuvieron contacto estrecho con casos positivos, y la no realización de pruebas de forma periódica a trabajadoras de la salud, pues
ha generado que tengamos esas dificultades. La rotación de los trabajadores de la salud entre servicios, en IPS de distintas zonas de la ciudad. Ustedes saben que la situación de los trabajadores de la salud que trabajan por órdenes de prestación de servicios, entonces tienen varios trabajos. Esto también se considera que ha sido pues como un factor de riesgo. Y de igual manera, como les decía, la rotación de trabajadores entre servicios, la asignación de un alto número de pacientes en los servicios por aumento de la demanda de estos servicios. Entonces esto ha hecho que tengamos trabajadores de la salud que se han venido contagiando. Por eso hemos estado haciendo un seguimiento permanente a los trabajadores de la salud. He insistido mucho y trabajado de manera conjunta con las ARL para poder identificar tempranamente cuáles son estos problemas y poder evitar que tengamos dificultades. En población altamente vulnerable, hemos tenido 7 casos positivos en la cárcel de La Picota. En centros psiquiátricos tenemos también casos positivos, en desmovilizados tenemos uno solo, en población desplazada tenemos casos, en población con discapacidad también tenemos. En población migrante también, y en población víctima de violencia armada también hemos tenido casos. En total hemos tenido 24 casos de estas poblaciones que son altamente vulnerables y 208 han sido descartados y tenemos pendiente por descartar 220. En trabajadores de la salud tenemos 398 casos que tienen, la mayor proporción se encuentra en auxiliares y luego seguidos por médicos. En esta población con discapacidad hemos hecho un trabajo de manera conjunta con las diferentes instituciones del distrito, con Secretaría de Integración Social y con las otras, con el ICBF, con los otros sectores para poder garantizar que no tengamos dificultades. Actualmente estamos desarrollando un trabajo de manera conjunta con la alcaldía y con las diferentes secretarías, con Secretaría de Seguridad, para trabajar en clúster. Hemos estado identificando a través de sistemas de información en un kilómetro, por zonas de un kilómetro, cuáles son aquellas zonas que tienen mayor concentración de casos. En la página de la Secretaría de Salud, en Saludata, se encuentra la información que cualquiera puede acceder a ella, en donde diariamente se va actualizando y se puede identificar y se ha cruzado esta información con las zonas de mayor vulnerabilidad, con el DANE que realizó los mapas de vulnerabilidad para COVID, y esa información nos está sirviendo para trabajar de manera conjunta e identificar si en algún momento tenemos que hacer un cerco epidemiológico o tenemos que tomar decisiones frente al cierre de instituciones, de establecimientos, o si tenemos que hacer algún otro tipo de acciones que se estableció una ruta de manera conjunta con los otros sectores para realizar una intervención integral en estas localidades. El inicio de las actividades económicas. Lidia, muchas gracias. Perdóname. Exacto, eso es lo que te iba a preguntar. ¿Cómo ha sido ese reinicio de las actividades económicas? Para este reinicio, Bogotá
elaboró unos lineamientos, sacó unos actos administrativos e inició con el sector de la construcción. En la página de la alcaldía se estableció un link en donde las empresas iban entregando, digitando, cargando la información de los protocolos de bioseguridad, de los cronogramas de ingreso, y de manera conjunta entre la Secretaría de Desarrollo Económico, la Secretaría de Hábitat y la Secretaría de Salud, se han estado revisando y avalando los protocolos. La Secretaría, a través del plan de intervenciones colectivas con los equipos del entorno trabajo, conformó unos equipos que van de manera conjunta con estas otras dos instituciones para hacer seguimiento y para verificar en campo que se estén cumpliendo las condiciones. Y el siguiente sector es el sector de manufactura, para el cual pues es el procedimiento es el mismo. Adicionalmente se establecieron en términos de movilidad unas restricciones. Las empresas de la construcción entran a partir de las 9 de la mañana para evitar que haya la circulación y el contacto en los medios de transporte. Entonces a Transmilenio no pueden entrar sino después de las 9 de la mañana los trabajadores de la construcción, para evitar que haya más del 35% de la población que circula en la ciudad en esas horas. Y en la medida en que se va analizando, tenemos contacto permanente y un puesto de mando unificado de todas las instituciones del distrito, y las decisiones se van tomando de manera conjunta entre todos. Ustedes saben que la alcaldesa ha ejercido un liderazgo y el secretario de Salud pues ha estado todo el tiempo planteando y presentando la información, los datos. De hecho, la información que se presenta en Saludata es una presentación que se decide pasar, democratizar la información que permita la toma de decisiones prácticamente pues en tiempo real. No sé. No, muchas gracias, Lidia, por compartirnos la experiencia de lo que están haciendo en Bogotá frente a la pandemia. Les propongo entonces que a continuación el profesor Gabriel Jaime Otálvaro abra la discusión en torno a la salud pública en estas condiciones. Muchas gracias. Bueno, buen día para todos y para todas. Yo soy Gabriel Otálvaro, profesor de la Facultad Nacional de Salud Pública. Primero quiero agradecer a la doctora Rita y a la doctora Lidia por su participación en el foro, por compartirnos lo que viene haciendo el gobierno de estas dos ciudades, y especialmente por el dedicado esfuerzo técnico que le ponen a, digamos que a estas labores de respuesta ante la contingencia. Yo quiero, digamos que dialogar con esto que acabo de escuchar y colocar algunas reflexiones y hacerle algunas preguntas para iniciar esta discusión en estos breves minutos. Lo primero que quisiera plantear tiene que ver con una idea que ambas expositoras presentan, en resaltar la importancia de una respuesta oportuna. En la medida en que estamos en un escenario de despliegue de una estrategia de vigilancia activa, intensificada, y que ha generado mucha discusión y digamos que muchas dudas en la ciudadanía, en los propios profesionales de la salud y tomadores de decisiones respecto a cuál es la foto de cuántos días atrás estamos mirando. Porque eso o nos puede generar una sensación de falsa seguridad, o nos puede generar, digamos que un optimismo que puede ser perjudicial en términos de que relaja
las respuestas y demás. Y en la medida en que sabemos que tenemos una enfermedad que por su comportamiento presenta, digamos que un reto en términos del rezago biológico, en términos de cuando ocurre la fase asintomática y sintomática cuando eso se presenta, y que además vivimos una realidad nacional evidente de retrasos administrativos, especialmente por la capacidad de respuesta, por la disponibilidad de las pruebas. Quisiera preguntarles cuál es el promedio de días que ocurre en lo que viene sucediendo en estas dos ciudades, en las dos principales ciudades del país, en términos de cuándo se identifica la persona, cuándo se le realiza la prueba, cuándo se confirma el diagnóstico, cuándo se hacen los estudios de contacto. ¿Cuáles son esos promedios de día que ocurren? ¿Cómo evoluciona eso? Si eso ha sido un asunto, digamos que muy estable a lo largo de estas primeras semanas que tenemos de epidemia en el país. Y quisiera que nos compartieran su reflexión respecto a si esto debería ser reportado, si esto debería ser monitoreado por la ciudadanía, por el conjunto de tomadores de decisiones, de profesionales y por la gente del común. Y eso tiene importancia de cara a propiciar una transformación cultural, la adopción de una serie de pautas de cuidado personal y demás. Quisiera, digamos que plantearles esta primera inquietud. Una segunda inquietud, y profe Doraceli, hágame una señita cuando esté sobre el tiempo, por favor. Tenemos una discusión y yo creo que queda muy bien retratada en las presentaciones respecto a que lo que ocurre en estas dos ciudades nos da una sensación de que tenemos una situación de control de la epidemia, que nosotros hemos planteado en discusiones internas en nuestra comunidad educativa, en nuestra comunidad académica, que es una situación de control provisional y que no es, cuando lo miramos de manera nacional, no ocurre en todos los territorios del país. Si uno, digamos que de manera muy tranquila ve estas presentaciones, tiene una sensación de mucha tranquilidad, y de que vamos muy bien, de que se ha desplegado una respuesta oportuna, de que se han fortalecido los equipos de respuesta. Pero sabemos que el control de la epidemia pues no se da en escenarios aislados, mucho menos entendiendo que esto se presenta de manera mucho más intensa en las grandes aglomeraciones urbanas. El control pues depende mucho de la dinámica de interacción nacional, internacional, local y local. Así que es previsible que en las próximas semanas, en los próximos meses, pues se vivan escenarios difíciles, escenarios complejos que van a requerir que actuemos con rapidez, con inteligencia, con sistematicidad, porque podemos tener nuevos escenarios de picos mucho más, digamos que acentuados de lo que ha sucedido ahora. Y que eso va a implicar que se desplieguen pues unas respuestas en términos de vigilancia, en términos de testeo regular de grupos de riesgo. Yo quisiera preguntarles qué capacidad tenemos para un escenario de un pico más fuerte en términos de capacidad de vigilancia para el seguimiento de contactos, para el aislamiento de nuevos casos en las condiciones reales en las que puede vivir la población de nuestras ciudades, esas condiciones de hacinamiento y de precariedad de las condiciones de vivienda. ¿Qué capacidad tenemos para el testeo regular de grupos de riesgo? ¿Qué capacidad tenemos para organizar y coordinar la red de atención en el contexto del sistema fragmentado que tenemos? ¿Cuál es la valoración que ellas tienen? Está claro que hasta ahora se ha podido hacer con suficiencia, pero en un escenario, digamos que previsible de lo que puede venir en la medida en que se vienen relajando las medidas de distanciamiento social, ¿cómo es esa capacidad? ¿Cómo la ha monitoreado? ¿En qué puntos, digamos, que podemos estar? Y quisiera cerrar con una última reflexión, pregunta respecto a, nos hemos concentrado de manera, digamos que importante, digamos que en entender la evolución de la epidemia en el país y de pronto no hemos tocado
nada sobre los efectos, digamos que obligados, pero también negativos que tiene el aislamiento preventivo obligatorio en muchas cantidad de población de nuestras ciudades que tienen unas condiciones de alta precariedad social debido a sus condiciones de trabajo, a la informalidad, debido a las condiciones de vivienda, debido a digamos que a los niveles de ingresos tan precarios o situación de pobreza manifiesta en la que se vive. ¿Cómo se está monitoreando? ¿Qué está pasando en estas dos ciudades frente a eso? ¿Qué capacidad tenemos para actuar y garantizar que la población pueda guardar esas medidas de aislamiento preventivo y distanciamiento social? Bien, dejaría ahí y nuevamente agradezco a las expositores. Bueno, muchas gracias, profesor Gabriel, por sus reflexiones. Les propongo que a continuación la profesora Mónica haga su intervención, recogemos las preguntas y entonces luego hacemos la reflexión al final. Adelante, profesora Mónica. Buenos días, les habla Mónica Lopera. Yo soy profesora de la Facultad Nacional de Salud Pública también. Bueno, lo primero que yo quisiera como discutir acá y conversar con ustedes es el tema de las políticas. Sabemos que los países, incluso aquellos que tienen una epidemia grave con alta incidencia y letalidad, empiezan a tomar estas medidas de flexibilización de las cuarentenas. Y entendemos que eso tiene que ver no solamente con asuntos técnicos, sino con asuntos de naturaleza política y comercial. Yo quisiera escuchar la opinión frente a las consideraciones del gobierno frente al RT, ¿cierto? Sabemos que, por ejemplo, en Bogotá y en Medellín, que tienen más o menos la epidemia controlada, este RT puede estar cercano al 1, por debajo del 1. Sin embargo, para muchos territorios, esta no es el caso, ¿cierto? Entonces, quisiera que conversáramos sobre eso. También quisiera que conversáramos acerca de lo técnico en relación con el número de pruebas. Sabemos que estas pruebas han sido no solamente inferiores, si comparamos incluso con muchos países, sino también intermitentes, ¿cierto? O sea, no hay un número adecuado de pruebas que nos permita comprender cuál es la dinámica real y la situación real de la epidemia, y en especial los casos que son de personas asintomáticas, que además pueden expandir la infección por la vía de la flexibilización de esta cuarentena. Por otro lado, me gustaría resaltar el ejercicio de Bogotá en el momento que considera los grupos vulnerables. Nosotros no conocemos mucho sobre los grupos vulnerables, cuál es la incidencia de la enfermedad en estos grupos, y ligado a la política de flexibilización de la cuarentena, me gustaría que conversáramos acerca de por qué consideraciones se tuvieron, qué consideraciones técnicas, qué consideraciones económicas se tuvieron en cuenta para liberar el sector del comercio que se liberó, es decir, el sector de la construcción inicialmente, ¿cierto? Porque ya sabemos que este sector tiene alta informalidad y provienen, ¿cierto?, de barrios, como ya nos mencionaba, en el caso de Bogotá, provienen de barrios muy marginados. En otro sentido, también quisiera entender un poco, ¿cierto?, cuáles fueron las decisiones que llevaron a esto, dado que territorialmente, ¿cierto?, como explicaba la doctora que nos presentó el caso de Bogotá, esta situación se presenta más en las poblaciones pobres, a pesar de que al principio de la epidemia el reconocimiento fue de las poblaciones, digamos, con mayor capacidad adquisitiva. Por otro lado, hemos escuchado también que los servicios de salud tienen plena capacidad, por lo menos en Bogotá y en Medellín, para responder a la epidemia. Me gustaría, digamos, profundizar un poco más en qué sucedería en el caso de un regreso un poco más masivo a esta política de flexibilización de la cuarentena, ¿cierto?, a la liberación de las personas,
en el caso de los servicios, ¿cierto? Y en especial el tema del talento humano, porque como sabemos, el talento humano ha sido uno de los más afectados en un cálculo reciente del Instituto Nacional de Salud para abril. Este número ya ascendía, bueno, en este momento no tengo el dato concreto, se me acaba de escapar, pero ya teníamos un dato del personal y la doctora de Bogotá nos acaba de mencionar también un alto número de personal afectado con unas políticas de protección que han sido muy reducidas. Entonces, no solamente afectando a esta población, sino también en la expansión de la epidemia. Bueno, inicialmente quisiera como abrir este debate a estas situaciones. Y la última pregunta es, en este proceso de concertación intersectorial e interinstitucionalidad, es importante mencionar cuáles fueron las alternativas a la liberación de la cuarentena. O sea, muchos países están pensando en eso, pero también sabemos que hay otros mecanismos que son de carácter económico y de protección financiera a las poblaciones que son mucho más afectadas, a un proceso de planificación concreto, conociendo los datos económicos, las cifras económicas e incentivando políticas de protección podrían ser más favorecedoras de esas poblaciones en términos de protección a la salud y protección financiera. Sin embargo, digamos, la tendencia es hacia la flexibilización de la cuarentena. Bueno, por ahora dejo allí. Bueno, gracias, profesora Mónica. Le damos entonces la palabra al profesor Román. Bueno, buenos días para todos y todas. Quiero agradecer la presentación de nuestras epidemiólogas de Medellín y Bogotá, resaltar ese trabajo de equipo que se ha hecho, los resultados que se han tenido, la dedicación en todo este trabajo para protección nuestra y de toda la población. Hay unos datos que a mí me preocupan significativamente. El primero de ellos que quiero resaltar es el de la afectación del personal de salud. Bien hemos sabido la desprotección en la que ha estado nuestro personal de salud en el país a partir de, digamos, el descuido que el sistema de salud tiene en el país por el sistema de mercado y la racionalidad económica en la que sumimos nuestro sistema de salud desde la ley 100 y sin posibilidad de recuperación, con todavía grandes limitaciones en la provisión de los equipos de protección personal adecuados, por mucho que públicamente se ha dicho y conminado a las administradoras de riesgos laborales en el país para que dote adecuadamente al personal de salud. En las cifras de personal de salud afectado, digamos contagiado, son significativas. Antioquia, por mucho que estemos resaltando la contención de la epidemia en el departamento, presenta al viernes pasado un 16.9% de los casos reportados como positivos en el departamento pertenecen a personal de salud, y sabemos que el comportamiento de la epidemia cuando el personal de salud está infectado puede tomar otro ritmo completamente distinto por su contacto con otros compañeros del personal de salud, de los hospitales y también del personal de vigilancia epidemiológica, así como con los pacientes y posteriormente a sus familias. Yo quisiera conocer si se han hecho algunas proyecciones del avance de la pandemia en la misma medida que avanza el contagio del personal de salud en nuestras ciudades. Un segundo aspecto, y profundizando, digamos, el impacto económico, yo veo que el relajamiento del aislamiento obligatorio que se piensa hacer, que se ha venido haciendo ya en sectores económicos, son sectores formales, por mucho que el sector de la construcción agrupa
gran sector informal, pero ese no es el que se está levantando, y el sector manufacturero, lo que permitirá reactivación de algunos empleos. Sin embargo, en el país, la población ocupada por cuenta de la flexibilización laboral y por cuenta de, digamos, de la desindustrialización que ha vivido el país, se sitúa en niveles sumamente grandes. No es la población para la que se está diseñando estas medidas de reapertura de la economía. Según las cifras, está por encima del 50% de la población entre desocupada y subempleada, sin contar aún ahí un gran volumen de población trabajadora que trabaja de cuenta propia, aún profesionales, etcétera, para los que no se está contemplando esto, y la alternativa que queda es la de los subsidios, sabiendo los problemas que tenemos, por ejemplo, con las bases de datos de los subsidios para focalizar específicamente esta población, además de la precariedad de sus subsidios. Colombia está entregando 165.000 pesos, por ejemplo, mientras que, traduciéndolo a pesos, Perú está entregando 800.000 pesos mensuales a las personas, a cada una de las personas. Colombia está dedicando un 1% del PIB digamos, en el apoyo con recursos públicos para superar la pandemia, mientras que Perú está dedicando un 12%, Alemania, que figura a la cabeza de esto, está dedicando un 25%. Es decir, ¿cómo pensamos nosotros poder generar condiciones para que la población desempleada y subempleada, para la que no se está teniendo estas medidas de apertura económica, pueda permanecer en sus hogares con suficiencia en la, digamos, en la solución de sus necesidades básicas satisfechas? El otro grupo que me preocupa fundamentalmente es en las cárceles. En Medellín todavía no se reporta un caso, pero sabemos que el país ha sido sumamente lento en pararle bolas a la posibilidad de la expansión de la pandemia en las cárceles. Nosotros tenemos cárceles de alta seguridad en el distrito carcelario de Medellín, con altos índices de hacinamiento, y las medidas nacionales aparecieron después de haber aparecido ya los primeros casos en el país, y la protección del personal del INPEC, además del personal mismo que está en detención, es sumamente precario, y no se ven salidas claras, eficientes en el país para esa población. Últimos 30 segundos para decir que, sin embargo, aunque aquí estamos hablando de dos grandes ciudades, no podemos seguir cultivando en el país la idea de que lo que pasa en estas grandes ciudades es reflejo de lo que pasa en el resto del país. La situación del Amazonas nos está llamando la atención de que el resto del país es otro asunto completamente distinto, es enormemente alarmante. Vamos para un desastre humanitario, probablemente para un etnocidio, que es, vuelvo y repito, un desastre humanitario en el país, y que nos ponen en la esfera internacional muy mal frente a esto. Por ahí dejo por ahora. Muchas gracias. Profesor Román, muchas gracias por sus reflexiones, sus inquietudes. Ya en este punto, además de las observaciones de los profesores, también hemos recogido inquietudes que han planteado los asistentes a través del chat. Bueno, entonces, como para organizar un poco la discusión, les propongo que hablemos en primer lugar sobre esta percepción del control, pues qué tan controlable ha sido la epidemia en estas ciudades, esa percepción de control provisional, pues que nos comentaba ahorita el profesor Gabriel Jaime. Ahí pues también como la inquietud de otros participantes sobre si son comparables esa relación de pruebas realizadas con respecto a la población de la ciudad, qué tanto su registro existe en la vigilancia
que se está trabajando actualmente. A doctora Rita, el tema de esa posibilidad de expansión de la epidemia en el futuro, y luego entonces toca el tema de la apertura de las actividades comerciales y de construcción, o sea, la flexibilización de la cuarentena. Adelante, Rita, y luego entonces nos hace sus comentarios Lidia Forero. Bueno, entonces, recogiendo un poco todas las preguntas que Dora está planteando sobre las inquietudes que tienen las personas conectadas al foro sobre la percepción de control, nosotros sabemos que a la foto de hoy, pero que esto es una fotografía, hemos tenido como un buen resultado, hemos tenido resultados dentro de lo esperado, una mortalidad realmente baja respecto a lo que se observa en otros países. Como ya lo dije inicialmente, le hemos apostado mucho a cortar cadenas de transmisión y a evitar justamente el contagio, buscando bajar esa proporción de infectados para poder bajar la proporción de graves y por ende la de los muertos. Pero eso no le puede dar a la gente una falsa sensación de seguridad, porque eso no quiere decir que la ciudad está a salvo. En eso hemos sido enfáticos cada vez que nos dirigimos a la comunidad. Nos han llamado de muchos medios, comparan a Medellín porque es la ciudad de Latinoamérica, de las grandes ciudades con la incidencia más bajita. Y nosotros les pedimos con mucha discreción que no hagan alaraca de eso, que no resalten eso y que no nos feliciten por eso. Porque como todos sabemos, en el curso de las epidemias las cosas van cambiando dependiendo de los escenarios que se van planteando. En un escenario controlado como el que tenemos, en donde hay unas medidas importantes como parar los vuelos, ya lo mencionaba Livia, tener la gente en cuarentena, Medellín lo hizo desde una semana antes que el país, empezar a hacer la apertura gradualmente, parar las escuelas, eso fue fundamental, parar las universidades. En ese escenario en el que tenemos actual y tener toda esta disposición de trabajo, ha permitido estos resultados, pero en la medida en que esas variables cambien, los resultados se van a ver afectados. ¿Cuándo esperamos nosotros los rezagos? Todos sabemos que estamos trabajando en este momento con un promedio de días de periodo de incubación entre 0 y 14 días, aunque hemos observado periodos de incubación un poco más largo, esa ha sido como lo que más hemos observado en cuanto al promedio de días. El promedio de días de recuperación que nosotros hemos percibido ha sido de 11 días con los datos locales y por eso el mensaje ha sido claro con la comunidad. Bajo este escenario, nosotros tenemos estos resultados, pero a partir de esta apertura, nosotros vamos a tener entonces una expectativa dentro de esos 14 días, que son el rezago, en el cual vamos a observar entonces un cambio en ese comportamiento. Y con base en esos resultados, ahí es importante hacer el diagnóstico, tener el acceso a las pruebas, ir a hacer vigilancia activa y no solo la pasiva, para poder percibir rápidamente si las cosas se van saliendo de control y poder nuevamente cerrar. Eso es una estrategia, como se dice en acordeón, en donde voy abriendo por sectores, evalúo con unos criterios muy claros que están definidos. Uno de los criterios, por ejemplo, es brote, y definimos brote. En estos casos lo definimos con 2 casos, eso fue lo que propusimos para la ciudad. Por ejemplo, un call center o una sala de manufactura que tenga 2 casos se cierra. Eso ya está definido en la ciudad de Medellín. El que no tenga el manual de bioseguridad no se le autorizó trabajar. El que no, al verificar las condiciones del manual de seguridad, si no están implementadas, se cierra. Tenemos más de 2.000 empresas bajo monitoreo para mirar ese manual de bioseguridad, con 2 profesionales en esa visita, uno de salud ocupacional y un profesional de área ambiental. Entonces, no es una foto, las epidemias, nosotros hoy presentamos la foto del día de hoy, que representa estos 54 días de epidemia en Medellín, pero sabemos que cada día la foto va a ir variando. La proporción de pruebas, Medellín en este momento tiene tomadas cerca de 10.600 pruebas de laboratorio. Tenemos, como ustedes ya lo saben, más de 10.500 pruebas, perdón, tenemos muchas más, porque tenemos ya 270 confirmadas. Nosotros tenemos pruebas negativas más de 10.000.
Más de 10.500 pruebas negativas tenemos en este momento, ya les confirmo el dato exacto. Tenemos en este momento, me perdieron las pruebas negativas, tenemos 10.790 pruebas negativas en la ciudad, más de 11.000 pruebas tomadas. ¿A quién le hemos tomado muestras? Rigurosamente, con base en el lineamiento, a todas las personas que cumplen con los criterios que el Instituto Nacional de Salud le dio línea. Nosotros no tenemos como meta testear el 100% de la ciudad, sino que lo hemos hecho con base en los lineamientos para mejorar la probabilidad de encontrar los casos. En ese momento tenemos cerca de 19 instituciones que ya procesan las muestras acá en Antioquia. De esas 9 ya estaban autorizadas y están trabajando. Hemos tenido los resultados del laboratorio en 24 horas. Uno ve la publicación alrededor de los 2 o 3 días a nivel nacional, pero nosotros ya tenemos los resultados. Nuestras investigaciones de campo están a 24 horas y en este momento tenemos confirmadas 40 personas asintomáticas. Eso habla de una búsqueda activa. Asimismo, tenemos muestreados los hospitalizados y las personas que fallecen con algún síntoma respiratorio. Incluso hemos tenido la necesidad de tomar muestras en cadáveres, muestras de aspirados nasofaríngeos. Entonces, cuando uno tiene la posibilidad del diagnóstico tan rápido, eso también nos da una ventaja, digamos, en la fuerza para implementar la acción. Respecto a las cárceles, es una bomba de tiempo que todos conocemos. Las condiciones de hacinamiento de las cárceles no toleran un caso de coronavirus. Es importante por eso que ya se está garantizando que las personas privadas de la libertad están aisladas por su propia condición, pero las personas que entran y salen, como los dragoneantes, el personal administrativo, tienen que tener una rigurosidad especial en sus protocolos para ingresar, sus elementos de protección personal, asimismo la identificación oportuna de personas sintomáticas. Con ellos hemos venido conversando, nosotros hacemos visitas, hacemos búsqueda de sintomáticos respiratorios y se tiene protocolizado que las personas privadas de la libertad que salgan del establecimiento a alguna cita médica, por ejemplo, lo hacen con los elementos de protección personal, pero adicionalmente deben regresar a cuarentena. Ellos dispusieron un patio para tener las personas aisladas y entonces ellos hacen sus 14 días de cuarentena antes de reincorporarse con el resto de la población. Respecto a los elementos de protección personal, la Alcaldía de Medellín dispuso estos elementos para la red pública de la ciudad, que son 53 puntos de atención, 52 en la red pública de Metrosalud y 1 en el Hospital General. A ellos se les ha aportado con elementos de protección personal, reconociendo que son fundamentales y que hay que proteger el personal sanitario. Asimismo, también se dispuso elementos de protección personal para hogares geriátricos. Nosotros empezamos con la estrategia de cierre de los hogares geriátricos para proteger esta comunidad desde antes del inicio de la cuarentena y de disposición de alcoholes glicerinados y elementos de protección personal también para estos lugares. En todos estos lugares, en albergues, hogares geriátricos, plazas de mercado, estaciones de policía que tienen personas privadas de la libertad también sindicadas, nosotros hacemos búsquedas activas permanentes. La capacidad en cuanto a las camas, nosotros venimos progresivamente monitoreando, eso lo tenemos sistematizado. Todos los días se monitorea cuántas camas hay, cuántas personas están hospitalizadas y cómo se va cerrando, se va aumentando el número de hospitalizados y va consumiendo el número de camas. Sin embargo, Medellín en este momento registra una reducción del 20% en hospitalizaciones. Eso es favorecedor. Al 4 de mayo teníamos 434 camas de UCI y la meta para junio son 1.038. Ese es el plan de expansión que tiene la ciudad y hasta el momento con el monitoreo que llevamos muestra que serían suficientes para esta situación. Aquí no se sabe exactamente predecir a largo plazo, es una incertidumbre porque en sí mismo la historia natural de la infección apenas la estamos aprendiendo a conocer. Entonces, nosotros venimos haciendo evaluaciones, proyecciones a corto plazo, mediano plazo y hemos ido tomando algunas decisiones. Con base en eso, entonces, se va proyectando asimismo el fortalecimiento de la red, la expansión de camas y se van tomando las decisiones. Hasta el día de hoy, con el panorama que tenemos, esto es lo que se ha proyectado básicamente. Sé que hay cosas sueltas, pero voy a dar la palabra
a mi compañera y luego retomamos para completar. Listo, muy bien. Livia, entonces cuéntanos por favor sobre esa sensación de si es provisional este control. Me parece muy bueno que de una vez nos cuentes las perspectivas sobre las inquietudes de levantamiento de la cuarentena. Una persona pregunta, bueno, ¿será que ustedes como saludistas consideran que la población puede salir en mayo? ¿Cómo será que se va a dar ese reinicio de las actividades educativas en los colegios, en las universidades? Entonces, si querés de una vez comentás la percepción de la situación del control de la epidemia en Bogotá y cómo se dio el levantamiento de la actividad económica en Bogotá, para luego continuar con Rita sobre este último tema. Adelante. Como les decía hace un rato, en Bogotá no se ha abierto todos los sectores de la economía. Inició con el sector de la construcción, pero solo pueden entrar en la medida en que sean aprobados los protocolos de bioseguridad que las empresas han venido presentándole a la alcaldía y que de manera conjunta entre los distintos, con Secretaría de Desarrollo Económico, con Secretaría de Hábitat, han venido trabajando. Y pues va a entrar el sector de el manufacturero, pero igual con las mismas condiciones, en la medida en que Bogotá pueda garantizar digamos, que se vayan a cumplir con estos protocolos. De manera simultánea, nosotros hemos venido trabajando en aquellas zonas donde consideramos que podemos tener dificultades, por ejemplo, en corabastos, en cárceles, en donde se ha venido haciendo, en albergues de población vulnerable, habitante de calle, en los lugares de adultos mayores también, se ha venido haciendo una vigilancia intensificada, se hace una vigilancia de síntomas de las personas que están de paso por allí, en cárceles, en albergues, en hogares de protección de adulto mayor, con población, con personas administrativas, los guardias de las cárceles. Se les hace seguimiento a síntomas para evitar que ellos lleguen a tener problemas y vayan a llevar allí haya personas contagiadas que vayan a llevar el virus allí. Y pues se han hecho intervenciones, Bogotá se está haciendo la vigilancia intensificada diariamente en estos hogares de protección de adulto mayor, en las cárceles grandes también estamos permanentemente. Ustedes han visto en las noticias con corabastos que se han cerrado locales de algunas de las bodegas y diariamente se está monitorizando para tomar decisiones. Nosotros hemos estado en la ciudad tenemos también la expansión de camas, monitoreamos permanentemente y la capacidad pues aún no se ha llenado, tenemos todavía posibilidades de expansión de camas, tanto de UCI como camas generales, y si en algún momento, cuando ya se abra todo el comercio, nosotros hemos establecido que hay una alerta de ocupación que cuando llegue al 70%, con otras medidas, vamos a tener que tomar medidas de confinamiento nuevamente, seguramente por algunos sectores para evitar. Se está analizando la posibilidad de mantener el aislamiento en zonas específicas, por áreas con alta concentración de casos, que es lo que les decía que se puede mirar en
en Saludata y se ha previsto Corferias en el marco de ese modelo de expansión como una zona para llevar a pacientes que no tienen COVID, para dejar en el momento que se requiera que hospitales que tengan mayor capacidad resolutiva, que tengan los servicios conexos que se necesitan con unidades de cuidados intensivos y pues todos los otros servicios que se requieren para poder dar una respuesta efectiva a la población que tenga COVID, que se puedan llevar a Corferias para poder atender a esta población. Lidia, la profesora Mónica una pregunta, si ustedes conocen por qué se iniciaron las actividades económicas en estos sectores productivos, ¿qué llevó a esa toma de decisión? Porque son las personas que tienen la necesidad de reactivarse más rápido, porque la economía, pues esta fue una decisión no solamente de la ciudad, esta fue una decisión de la nación para reactivar la economía, para precisamente no tener que estar, para que la gente pueda tener posibilidad de percibir ingresos y que puedan tener acceso a la alimentación por su situación económica, para reducir el impacto de la pandemia, no solamente en términos de mortalidad, de morbilidad y sobre el sistema de salud, sino también pues sobre la economía de la población. Entonces, en Bogotá están pensando mantener el aislamiento, pues estas medidas de cuarentena obligatoria en determinadas zonas. ¿Qué están pensando sobre el inicio de las actividades educativas en las instituciones educativas? Por ahora la decisión es mantener el confinamiento. Se adelantaron las vacaciones y la alcaldesa ha sido clara que en la medida en que vayamos viendo la evolución, se irán tomando estas decisiones. Bueno, finalmente quería preguntarte sobre la inquietud del profesor Gabriel Jaime, si ustedes tienen registrado estas actividades, esta información sobre los lapsos de tiempo que transcurren desde que se capta el caso hasta que es diagnosticado, cuándo se hacen los estudios de contactos, si esos datos es posible pues disponerlos a la ciudadanía. Pues mira, la situación en Bogotá ha sido, o sea, no hay unos datos que uno pueda decir que tenga promedios, porque teniendo en cuenta que Bogotá tiene la mayor cantidad de datos de población, inicialmente se estaban haciendo en el instituto. A partir del 13 de marzo se autorizó al Laboratorio de Salud Pública de Bogotá para iniciar el procesamiento de pruebas. En ese momento estaban en 2 días el promedio de la realización de las pruebas y de entregar el resultado positivo a la población. Pero posteriormente han venido entrando laboratorios colaboradores porque las pruebas se han disparado, la capacidad instalada para realizar pruebas en el Laboratorio de Salud Pública pues se vio muy sobrecargada, por lo cual tocó trabajar con otros laboratorios y con universidades, y ya cuando estos laboratorios y universidades entraron a procesar, algunas IPS y algunas comenzaron a tener, entonces ya vino la falta de insumos, lo cual ha hecho que no podamos decir cuáles son los promedios. En este momento, la capacidad instalada y las medidas que se han tomado de expansión en el Laboratorio de Salud Pública con el apoyo
del Instituto Distrital de Ciencia, Tecnología e Innovación, con el cual se amplió esta capacidad, y con el fortalecimiento y la ampliación de talento humano, pues hemos incrementado bastante la capacidad. Bogotá en este momento ha tomado cerca de 45.000 pruebas, de las cuales ya ha procesado 41.000. Se le está dando prioridad a la notificación de los resultados positivos, además por una medida en que aquel caso que es sospechoso, pues necesitamos que continúe aislado, y pues la capacidad de respuesta para la cantidad de casos que hemos tenido en Bogotá ha sido un poco complicada. En este momento que ya estamos estabilizándonos en términos de la capacidad de respuesta del laboratorio, del ingreso de otros laboratorios, esperaríamos que ya en esta semana logremos tener en un promedio de 3 a 4 días los resultados de las pruebas. Y las investigaciones epidemiológicas de campo, pues como les decía inicialmente, hemos ampliado bastante el talento humano en el nivel local, lo que nos ha garantizado que tengamos oportunidad en las investigaciones epidemiológicas de campo, en el seguimiento a contactos y en el caso de la toma de pruebas a contactos estrechos. Muy bien. Ya para terminar, Livia, una pregunta, y es, ahorita nos comentabas sobre el reinicio de las actividades en las empresas, que solamente lo realizan cuando ya tienen el aval, luego de la verificación de los protocolos. Pero, ¿cómo están haciendo para garantizar la distribución de las personas de que acudan al trabajo en los diferentes horarios utilizando transporte público? Esa es parte de la responsabilidad que tiene las empresas. Eso es parte de lo que tienen que presentar dentro de los protocolos. La Secretaría de Movilidad está midiendo diariamente, y es uno de los índices que se mide de ocupación del transporte público, para garantizar que no haya una sobreocupación y para garantizar que haya ese distanciamiento social que se requiere. Adicionalmente, pues en el transporte en Transmilenio y en el transporte en los buses alimentadores se han tomado medidas para garantizar que no se suba más personas del 35%. Entonces se trabaja de manera articulada con los otros sectores, y la Secretaría de Salud está haciendo monitoreo de estas empresas, y los horarios, como te decía anteriormente, se han corrido para que no haya esa congestión que había en horas pico. Entonces los sectores de la administración entran de 6 a 8 de la mañana, los del sector de la construcción solamente pueden ingresar a Transmilenio a partir de las 9 de la mañana, y esto se va monitoreando de manera conjunta con Secretaría de Movilidad. Muy bien, muchas gracias, Lidia. Le damos entonces la palabra a Rita Almanza en relación con estas preguntas de el reinicio de las actividades económicas. ¿Cómo se está verificando el cumplimiento de los protocolos que se están planteando? Bueno, nuevamente un saludo para todos. Las empresas, como ya lo dijimos, Medellín diseñó una plataforma que se llama Medellín Te Cuida, Medellín Me Cuida. Entonces, en esa plataforma las empresas se registraron sus trabajadores y registraron sus manuales de bioseguridad. Nosotros estamos haciendo una visita a más de 2.000 empresas. Van 2 profesionales, va un profesional de salud ocupacional y un profesional de área ambiental. Ellos van a verificar la adherencia a ese manual de bioseguridad. Recordemos que son las medidas que hemos implementado a nivel comunitario que las debemos llevar a los lugares de las empresas. Por ejemplo, la toma de temperatura al ingreso. Algunas, por ejemplo, como la plaza minorista, implementaron tener donde limpiar la suela de los zapatos antes de entrar.
Tenemos el tema de la higiene de manos, entonces la pausa activa tiene que ser ya pues con higiene de manos y desinfección de superficies. Hay un uso de app para reportarse. Tenemos la Corona App donde las personas, por ejemplo, se están reportando y diciendo cómo está su estado de salud, pero también Salud Ocupacional debe hacer esta verificación. Ya no hay almuerzos conjuntos, se han venido cerrando las cafeterías y los lugares que convocan las personas. Las empresas desde hace tiempo ya por el tema de contaminación ambiental, la ciudad ya venía trabajando con horarios escalonados, promoviendo el horario escalonado. Eso cobra ahora mucha más relevancia. Horarios escalonados, pues al ingreso todo el mundo no puede ingresar a la misma hora. Si la empresa tiene la posibilidad de ofrecerlo así, por ejemplo, la alcaldía de Medellín, nosotros entramos unos a las 6, otros a las 7, otros a las 8, otros a las 9. Y también la opción de teletrabajo en aquellas empresas que así lo pueden lograr. El Metro de Medellín tiene dentro de su sistema de información la posibilidad de bloquear en la tarjeta cívica el acceso a personas que tengan su pico y cédula. También mapeó dentro del metro, dentro de los vagones, qué sillas sí se pueden utilizar, qué sillas no se pueden utilizar para guardar una distancia de por lo menos de 1 metro entre las personas. Asimismo, colocó en el suelo las huellas donde las personas pueden estar paradas y están dispuestas de una manera tal en que las personas se den la espalda para que no estén de frente. Todos sabemos que en las horas pico, entonces puede haber más aglomeración, entonces se dispone de esta manera también buscando que el metro no tenga una ocupación superior también al 35%. Y es obligatorio el uso de la mascarilla, lo implementó Medellín desde antes que el país lo anunciara, incluso el alcalde ya había hecho el anuncio de que era obligatorio colocarse mascarilla en sitios de confinamiento cerrado con poca circulación de aire o también en lugares de transporte público. Por ejemplo, también el acceso a las grandes superficies y a plazas de mercado, el uso pues de la mascarilla. Estas son algunas de las medidas que se valoran en ese manual de bioseguridad. Asimismo, los elementos de higiene y desinfección y la adherencia a esto. Nosotros desde Vigilancia Epidemiológica hemos hecho esta acción sobre las instituciones de salud. Hemos visitado de manera sorpresiva los servicios de urgencia para ir como observadores silenciosos y mirar el tiempo de higiene de manos, aunque las instituciones ellas mismas monitorean esos indicadores. Nosotros hemos ido a acompañar eso por cámaras también. Aprovecho y menciono pues que hoy es el Día de Higiene de Manos a nivel mundial, entonces cobra pues especial importancia este tema. Entonces tenemos una gran expectativa, o sea, todos sabemos que a medida que haya apertura y circule más gente, hay más capacidad de que las personas se infecten. Esa expectativa la tenemos todos y veremos esos casos en los siguientes 14 días. En este momento y con base en esa evaluación rigurosa, lo que vamos a hacer es ir tomando decisiones. La primera decisión en este caso es, y la más importante, es que siempre hay que actuar desde la sospecha y desde la prevención, no esperar que se confirmen los casos, seguir trabajando desde casos sospechosos, monitorear activamente estas empresas que están abriendo para mirar su adherencia y también para percibir la adherencia pues, al manual de bioseguridad y la presencia oportuna de casos. Encontrar rápidamente los casos es el éxito para no tener brotes en estos lugares. Orientar a la gente en que los síntomas son muy leves porque la gente los pasa desapercibidos. Eso ha sido un asunto, digamos, natural, porque la gente a veces estaba esperando unos síntomas apocalípticos y tiene un dolor de garganta y resulta que tiene coronavirus. Entonces, en la educación, seguir insistiendo en todo el tema de educación es también pues otro objetivo fundamental para este manejo. Entonces, nosotros sí tenemos una expectativa muy grande, la ciudad seguirá tomando decisiones, el alcalde de Medellín ha sido enfático en eso, no toleraremos que la gente no se adhiera pues a esas normas, tampoco esperamos tener grandes brotes porque entonces sentiremos que llegamos tarde. Tenemos que tener la capacidad para percibir rápidamente los casos, evaluarlos, aislarlos y tomar las decisiones rápidas sobre los conglomerados. Ese es el objetivo de lo que sigue y las nuevas formas de vigilancia o las vigilancias innovadoras que nos proponen es una vigilancia epidemiológica activa, van encaminada también como a ese objetivo. Nosotros desde esta sala seguiremos monitoreando, acompañándonos de manera coordinada con las entidades administradoras de planes de beneficio que han hecho una labor excelente.
las ARLs, que son las llamadas a acompañarnos también en este trabajo, y el uso de las herramientas tecnológicas. Medellín la apuesta entonces no solo a la plataforma de Medellín Me Cuida, sino a las plataformas que Google nos ha ofrecido para ubicar las personas. Por la ubicación de su celular, nosotros sabemos dónde están las personas sospechosas alrededor de los casos y sabemos cuál es el radio de acción más amplio que debemos tener en esas búsquedas activas comunitarias. La capacidad del recurso humano, el recurso humano hay que protegerlo. Nosotros somos conscientes de que no va a ser suficiente el recurso humano si todo el mundo sale, si todo el mundo viola las normas. Sabemos que no todo el mundo ha sido adherente. Hay gente todavía en la etapa de negación, de que no cree que va a pasar nada. Y sobre todo cuando tienen la sensación de que no, Medellín le está yendo bien, entonces pueden tener la sensación de falsa sensación de seguridad, y la gente, lo que dice Mónica, es verdad, hay gente que no se adhiere, hay gente en los barrios que vemos tranquilos circulando como si nada estuviera pasando. De todas maneras, entonces yo hago mi cierre diciéndoles que los sistemas de vigilancia funcionan a partir del monitoreo constante, permanente, y con base en eso, en ese monitoreo y en esa observación de lo esperado con lo comportado, nosotros vamos tomando decisiones que ya hemos venido hablando a lo largo del foro, en búsqueda activa de casos, diagnósticos oportunos, aislamientos, estudio de conglomerados y cercos epidemiológicos muy fuertes, acompañados de las medidas políticas que se están tomando para garantizar el distanciamiento social. Entregarle a la gente la idea de que nuestra forma de vivir tiene que cambiar, de que nosotros no podemos pretender seguir comportándonos igual ni al interior de nuestra vivienda ni al interior de nuestros sitios de trabajo, porque esta epidemia nos está enseñando la solidaridad. Lo que no me hace daño a mí, le está haciendo daño posiblemente a otra persona para la que una familia es muy importante. Entonces, con esto quiero hacer el cierre y con ese mensaje de ciudad, en agradecer a las facultades como la Facultad de Salud Pública, que hacen esfuerzos tan grandes como este para que toquemos temas que a nosotros nos nutren, nos retroalimentan, nos hacen reflexionar y nos permiten reorientar de alguna manera nuestro trabajo para aportarle a esta ciudad, a este territorio y por supuesto al país. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a Rita Almanza, a Livia Forero por su participación. Ha sido muy interesante el intercambio de las experiencias sobre lo que ha sido la planeación para enfrentar esta epidemia en las ciudades y también, digamos, como las limitaciones, los retos que se tienen. Es claro entonces que esta es una situación particular de estas grandes ciudades, que en otras ciudades y en otros departamentos la situación es diferente. Indudablemente lo que ustedes nos han comentado también puede ayudarle a los otros a considerar, digamos, otros enfoques, otras formas de trabajo. Nos han mostrado cómo, digamos, existe la percepción de una estabilidad en el número de casos nuevos y que en este momento no hay una saturación de los servicios de salud, pero que también tienen previsto, digamos, unas zonas para expandir la capacidad si más adelante se presentan rebrotes o una intensificación de la transmisión, y también cómo tienen previsto una serie de medidas adicionales dentro de la vigilancia activa en el caso que sea necesario. Nos han mostrado la necesidad de enfocarse en grupos de mayor riesgo, pues se ha reconocido la situación del personal de salud, de las cárceles, de las plazas de mercado, de los habitantes de calle, de los migrantes, en fin, desplazados, diferentes grupos que requieren una atención especial. Los invito a los profesores que nos acompañan para que hagan su cierre, su reflexión final antes de terminar este foro. Adelante, profesor Gabriel Jaime. Muchas gracias, profesora Doraceli. Reiterar entonces el agradecimiento a la doctora Rita y a la doctora Livia. Yo quisiera, digamos, que solamente sumarme como al mensaje
que nos invite a no bajar la guardia, a entender que la realidad del país, de un país tan diverso en sus contextos territoriales, geográficos, no nos puede dejar, digamos que, tranquilos por la realidad de lo que puede estar sucediendo en Bogotá y en Medellín. Tenemos y eso lo hemos estudiado, lo hemos discutido de manera amplia, una diversidad de capacidad de respuesta social y sanitaria evidente, unas grandes brechas y déficit, especialmente, digamos que en gran parte del territorio nacional de municipios pequeños, de zona rural, y tendremos que estar muy atentos para, como academia, acompañar los ejercicios de las grandes ciudades, de alguna manera exigirle a los gobernantes que presenten la información de manera amplia, de manera transparente. Necesitamos entender qué es lo que pasa y la información tiene que ser pública. Eso acompaña la transformación que le estamos pidiendo a la ciudadanía. Sin información va a ser muy difícil poder acompañar los ejercicios si no entendemos qué es lo que está pasando, si no podemos hacer análisis de diferentes perspectivas y demás. Y estar muy atentos y estar monitoreando lo que está sucediendo en los otros territorios del país, que como ya se... Bueno, yo le agradezco a nuestras invitadas y además a la facultad por promover estos espacios. Ya queda un reconocimiento del trabajo que están haciendo en Medellín y en Bogotá, pero creo que es necesario fortalecer algunos procesos, ¿cierto? Incluso en estas ciudades, pero además fijar la mirada en los pequeños territorios y en especial en zonas rurales. Aquí ya vimos que, digamos, se ha fortalecido el tema de la vigilancia epidemiológica. A mí, por lo menos, todavía me queda la duda de cómo fue ese fortalecimiento de la autoridad sanitaria, ¿cierto? Si las secretarías de salud fueron fortalecidas adecuadamente para la ingente cantidad de trabajo que se vino con esta epidemia. Bueno, por otro lado, me parece muy importante que además de las medidas técnicas de aislamiento, de cortar la cadena de transmisión, etcétera, se piense, y es una invitación para próximos foros, en las medidas de política social, principalmente considerando que nuestra sociedad tiene altos índices de pobreza, tiene altos índices de inequidad, tiene muchísimo trabajo informal. Entonces me parece que debemos también dar el salto de lo que tiene que ver con los aspectos técnicos hacia las consideraciones de naturaleza política. Insisto en la necesidad, en Bogotá nos lo expresaron muy bien y con mucha honestidad, nuestro personal de salud no está debidamente protegido, no lo estuvo en el pasado y no lo está en este momento, y eso ha generado renuncias masivas y situaciones muy trágicas que pueden poner en riesgo pues, a toda la sociedad. Estas necesidades no solamente se refieren a la protección y a los equipos de protección personal relacionados con bioseguridad, sino también con la protección laboral y las condiciones para que ellos ejerzan su labor en el día a día. Yo haría una invitación muy importante también a fortalecer este asunto de la comunicación en salud relacionada con la disminución del estigma y los casos de violencia que han sufrido el personal de salud, haciendo la salvedad de que por responsabilidad el personal de salud no puede, digamos, utilizar el mismo vestuario que utilizan los sitios públicos, porque todos sabemos que esto es propicia pues, un alto nivel de infecciones. Sin embargo, el llamado es muy importante a socializar estos asuntos con la comunidad, con la sociedad, para reducir el estigma y la violencia que el personal de salud ha tenido, además de, por supuesto, implementar todas las medidas que sean necesarias para protegerlos pues, en su integridad y en su bioseguridad y en sus condiciones laborales. Bueno, yo creo que dejaría ahí por ahora. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, profesora Mónica. Escuchamos entonces al profesor Román.
Bueno, un minuto para hacer hincapié en que ahora que estamos abriendo sectores económicos, estamos abriendo el sector formal de la economía. Y este asunto se puede desbordar no por ahí precisamente. Valoro perfectamente, digamos, que se habla con el cuidado que se está tratando de hacer, exigiendo las medidas de bioprotección y de aislamiento en los lugares de trabajo, en los lugares de transporte. Eso evidentemente hay que hacerlo, pero tenemos un enorme porcentaje de población que vivía del diario, vivía del rebusque, subempleada, aún desempleada, y no hay empleos en las ciudades que los estén esperando que salgan para inmediatamente incorporarlos. No existen esas condiciones. Esa población necesita físicamente asistencia. Ya ha habido propuestas de manejar un salario mínimo básico de supervivencia que puede adoptarse en nuestras ciudades y en el país entero. Esa población es muy grande, es una gran cantidad de población y no los podemos dejar abandonados. Toda la reflexión que se ha hecho y el trabajo que se ha venido haciendo, intensificando en estos momentos es, vuelvo, insisto, hacia el sector formal de la economía. Y la otra población, más que empleo, que no existe en este momento y no hay forma de ofrecérselo, necesita una asistencia pública suficiente para posibilitarle las condiciones de que se quede en sus casas, aún sabiendo las precariedades en las que esa población vive. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Román. Es claro entonces que este foro es una apertura a la discusión sobre la salud pública en esta situación de la pandemia COVID-19. Ahora analizado en estas grandes ciudades, quedaron unas inquietudes planteadas, unas preguntas, unas reflexiones que sabemos que será necesario tocarlo en otros foros posteriores. La relatoría que ha sido elaborada por la profesora Sandra Albarán la compartiremos con los participantes, los invitados, porque consideramos pues que estos elementos, además de las preguntas que fueron enviadas a través del chat, es un material que sirve para la reflexión de todos. Agradecemos entonces de nuevo a Lidia Forero, a su equipo de trabajo, a Rita Almanza, a los profesores Gabriel Jaime Otálvaro, Román Restrepo, Mónica Lopera, al decano pues por incentivar la realización de este foro. Agradecemos mucho la participación de los asistentes y los invitamos entonces para próximos foros que los estará invitando la Facultad Nacional de Salud Pública. Que tengan todos una buena tarde. Muchas gracias. Muchas gracias.